explicarnos el proceso de inflamación natural. El diablo. Lo que resuelve, ¿no? Lo que resuelve la Entonces voy preguntando, ¿ya? ¿Cómo comienza que haya una respuesta inflamatoria? ¿Eh? Ya sea tocado, mecánico, químico o patológico, ya sea por razones externas como mecánico, químico o hasta por las propias bacterias, liberando sustancias pirógenas. También por ejemplo, Entonces lo primero que... Entonces lo primero que tiene que haber es una injuria, una lesión, ¿no? Eso es lo primero que tiene que haber. Luego de que hay una lesión, una injuria, ¿qué sucede? La respuesta es ¿a qué nivel? Tisular, vascular, celular. ¿A qué nivel? La primera respuesta es Celular. ¿cómo? Vascular. ¿Qué sucede en el vaso sanguíneo? Hay un Vasoconstricción. brevísimo periodo de vasoconstricción, pero fundamentalmente hay vasodilatación. Quiere decir que hay una reacción vascular. La inflamación, por definición, solamente sucede en tejidos vascularizados. Tejidos no vascularizados, con necróticos, ya no hay fenómeno inflamatorio. Es decir, hay una vasodilatación. Luego de la vasodilatación, ¿cuáles son los fenómenos que se van sucediendo? Una vasoconstricción. Aumento de permeabilidad. Aumenta la permeabilidad, ¿sí? Todos los fenómenos vasculares, ¿no? Aumenta la permeabilidad, Aumento de la presión hidrostática. sí, claro, aumenta por vasodilatación, ahí aumenta la presión hidrostática, sí, más flujo sanguíneo, ¿no? Sí. Fuga de líquido, El edema, el lugar de sí, junto con la vasodilatación hay todos estos fenómenos que ya los hemos estudiado, ¿no? Pero ¿qué pasa después de eso? La fase celular. ¿Cómo? Fase celular. ¿Perdón? La fase celular. La fase celular, ¿cómo es que viene la fase celular? El vaso sanguíneo. ¿Qué va a suceder en el vaso sanguíneo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Membrana plana. ¿Quién levanta la mano y dice qué? ¿Qué? ¿Qué? Endotelio, este es el endotelio, ¿no? Hay una respuesta endotelial en cadena donde se produce la activación de moléculas de adhesión, es decir, se activan aquí en la pared una
las que se llaman moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que los neutrófilos se adhieran a la pared vascular. Las moléculas de adhesión las hemos abreviado con el nombre de BCAM, ¿no? Esas moléculas de adhesión hacen que se marginen hacia la pared endotelial estos neutrófilos. Luego de esa marginación y adhesión, los neutrófilos van rodando, ¿no? Van rodando hasta el foco de lesión. El foco de lesión. Llegan al foco de lesión. Pero en este proceso liberan sustancias. ¿Qué sustancias liberan? Sustancias quimiotácticas. Se activan, lo que aquí su compañera me decía, que se activa el proceso inflamatorio que va a dar lugar a la liberación de pasador, ácido araquidónico, pero el producto final son, ¿qué son? Por activación de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2 se liberan sustancias prostaglandinas y que leucotrienos, tromboxanos, ¿qué son? Mediadores de la inflamación. Mediadores. Eso es por una vía. Y por la otra vía, de la lipooxigenasa, otros mediadores dependientes de quién. ¿De quién dependen esto? De la lipooxigenasa, ¿no? ¿Qué va a... Igual, ¿qué van a liberar? Mediadores. ¿Qué función cumplen estos mediadores? La inflamación. Son mediadores de la inflamación que amplifican la respuesta inflamatoria, van modulando la respuesta inflamatoria. Todas estas sustancias, además de actuar localmente, también tienen efectos quimiotácticos. O sea, cada vez atraen más células hacia el lugar de la inflamación. Entre esas células están los neutrófilos, pero también hay basófilos, hay eosinófilos, que localmente van a dar lugar a la presencia posteriormente en la lesión de macrófagos que van a ir fagocitando tanto a los elementos extraños, los elementos que han provocado la injuria o la lesión, como también tejido sano. Van provocando daño en tejido enfermo, pero también en tejido sano. Al mismo tiempo que sucede esta vasodilatación, aumento en la perfusión, también se activan otros mediadores de la inflamación, que son aquellos que ya van a empezar a
dar por concluida la inflamación que interviene en el proceso de finalización, como son la liberación de tromboxanos, de proteínas que van a convertir o que van a atraer más bien a ese lugar otros reactantes de la inflamación aguda, como el complemento, la proteína C reactiva, sustancias que van a intervenir focalizando la lesión, van a ir focalizando la lesión. Y finalmente, las mismas células y los mismos elementos que intervienen en el proceso de activación de inflamación aguda son los que dan por terminada la reacción inflamatoria. Es decir, que los mismos mecanismos tumorales y celulares que activan la inflamación van a dar por concluido el proceso inflamatorio. Esa es la evolución de una inflamación aguda. Sin proceso inflamatorio, cualquier lesión se extendería sin ningún control, provocando fácilmente daños extensos que concluyan con un daño irreversible en la muerte del paciente, ¿no? Porque el proceso inflamatorio es parte de la respuesta inmune. ¿Cuál? ¿Qué tipo de respuesta inmune es la inflamación? Innata, ¿verdad? Bien. Entonces, la falla en esta respuesta inflamatoria da lugar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya hemos visto, que es un estado donde la respuesta inflamatoria no ha sido concluida y más bien se ha ido amplificando en el caso sistémica, provocando fallas muy orgánicas, ya hemos visto por qué, o da a un proceso de curación completa, parcial, cicatrización, pero da lugar a un proceso de finalización de la respuesta inflamatoria. Ese es un proceso agudo, pero también la inflamación puede cronificarse, quiere decir que más allá de la respuesta aguda, más allá de la respuesta inmediata, pueden pasar 2 días, pueden pasar semanas y meses y la inflamación puede no acabar. Entonces, en esa circunstancia estamos frente a lo que se llama inflamación crónica. Imagínense todo lo que hemos visto ahorita, pero de forma constante. Quiere decir que el paciente constantemente está con una respuesta inflamatoria activa, tanto celular, es decir, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, basófilos, prostaglandina, ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Constantemente hay la producción de estas sustancias con activación de otros mediadores inflamatorios como son el complemento y a nivel hepático los que les he mencionado. Entonces, hablamos de inflamación crónica cuando la inflamación dura semanas, meses o años. Y todos estos fenómenos que hemos visto ahorita se observan de forma simultánea. Datos de inflamación activa, destrucción tisular, daño tisular, porque hemos visto que no solamente se contiene la inflamación en el tejido dañado, sino también en el tejido
se afecta el tejido sano, circundante, es decir, hay destrucción tisular, pero al mismo tiempo hay intentos de contener la inflamación con sustancias fibrinolíticas, con trombosanos y con aparición de tejido cicatrizal. Todo eso se ve al mismo tiempo en una inflamación crónica. ¿Cuándo es que una inflamación aguda puede pasar a hacerse una inflamación crónica? Cuando hay infecciones persistentes provocadas por el mismo tipo de germen. Por ejemplo, una Escherichia coli que nos dé pielonefritis a repetición, es decir, una enfermedad infecciosa con proceso inflamatorio a nivel del parénquima renal, donde se forman microabscesos, y que siendo una sola vez una respuesta inflamatoria, el riñón se recupera, pero si es una pielonefritis crónica, ese tejido, ese parénquima renal, va a presentar datos de inflamación aguda, pero también datos de cicatrización, de reparación. ¿Cómo va a terminar ese riñón? Un tejido, principalmente tejido cicatrizal. Esos riñones van a dejar de funcionar, porque van a perder su función. También, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, el bacilo de Koch, entonces de forma lenta pero persistente ocasiona activación de la respuesta inflamatoria que daña el parénquima pulmonar, deja como secuela tejido fibrocicatrizal. Si la infección no se cura, ese daño fibrocicatrizal, ese estado inflamatorio poco a poco va progresando y determina destrucción del parénquima pulmonar con grandes áreas de fibrosis y cicatrización. Cuando hay exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ya sea exógenos o endógenos. Por ejemplo, ayer veía un capítulo de Good Doctor, no sé si han visto, el doctor que tiene TDA, trastorno